Continuando e iniciando con el ciclo de conferencias, en primera instancia, el doctor José María Tarjuelo de España dará la primera conferencia y invito al doctor Demetrio Fernández Reynoso a que haga la presentación del doctor Tarjuelo. Adelante, doctor Demetrio, por favor. Muchas gracias, doctor Rubiños. Bueno, pues les presentaré aquí al doctor José María Tarjuelo Martín Benito. El doctor Tarjuelo, bueno, pues es ingeniero agrónomo, catedrático del área de Ingeniería Agroforestal de la ETSI, Agrónomos y de Montes de Albacete, y director del Centro Regional de Estudios del Agua CREA de la Universidad de Castilla-La Mancha. El doctor Tarjuelo cuenta con experiencia profesional de más de 30 años de servicio dedicados a la docencia e investigación en problemática general del uso del agua y la energía en el regadío. Sus líneas de investigación se centran principalmente en los sistemas de gestión del agua y la energía ligados al regadío en zonas áridas y semiáridas, actuando sobre la mejora del diseño y funcionamiento de los sistemas de de distribución de agua y del riego en parcelas, principalmente aspersión y goteo, desarrollando modelos de ayuda a la toma de decisiones para la gestión de explotaciones agrícolas como una actividad sostenible, fomentando los servicios de asesoramiento al agricultor y ayudando a hacer de la agricultura de regadío una actividad sostenible. Su trabajo versa principalmente en investigaciones aplicadas al desarrollo en estrecha colaboración con agricultores, fabricantes de materiales de riego y otras empresas del sector, integrada a un proceso continuo de transferencia de resultados a los técnicos y usuarios a través de publicaciones científicas, cursos, conferencias y congresos a nivel internacional. Y bueno, pues cedo la palabra al doctor Tarjuela, que el día de hoy, bueno, pues nos presentará el tema del agua como recurso estratégico y el desarrollo sostenible. Adelante, doctor Tarjuelo. Doctor Tarjuelo, ¿nos escucha? Si puede activar su micrófono, por favor, y su cámara. Y ya puede compartir su presentación, su pantalla. Doctor Tarjuelo, un saludo y muy agradecido por atender esta invitación. Muy buenos días en México y buenas tardes en España. Es un placer para mí seguir compartiendo con los amigos y hermanos mexicanos este tiempo y estas reflexiones que vamos a hacer ahora. Y sabéis que tengo muy buenos recuerdos de las veces que os he visitado y algunos que habéis venido también a España. Nuestro objetivo es seguir colaborando en todo aquello que esté en nuestra mano, porque es una acción más de intercambio y de unión de los pueblos latinoamericanos. Voy a intentar compartir la pantalla y me decís si se ve, por favor. A ver, un momento. Sí se ve, ya se ve. Sí, voy a ver si lo puedo hacer grande. Sí, ¿se ve ahora? Se ve bien, se ve bien. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, el objetivo es plantear algunos puntos de reflexión y de intercambio de datos con el objetivo de generar después un debate, un intercambio de opiniones entre todos. ¿De acuerdo? En principio voy a hablar del agua como concepto general en el mundo y del ciclo hidrológico. Ahí aparece una foto de una noria como un elemento clave histórico en nuestra región, con una zona árida y semiárida para aprovechamiento del agua, fundamentalmente para la agricultura, y que esto es historia. Ahora los acuíferos los tenemos mucho más profundos que lo que sería capaz de sacar una noria. Hablaremos, es un segundo bloque de temas sobre los distintos usos del agua y, por último, unas reflexiones sobre el regadío como actividad para el desarrollo sostenible.
siempre muy ligado entonces al agua. Sobre el primer bloque, si acaso destacar que bueno, el agua es un elemento de los más abundantes en la naturaleza y que básicamente muy poca proporción, el 2,3% es agua dulce y accesible al hombre, pues veis que el 0,5-0,7%. Lo tenéis en el texto, almacenada en el suelo, en subsuelos, etcétera, circulando por distintos cursos, en la atmósfera, etcétera. Y se distribuye muy desigual en distintas regiones del mundo, va ligado a la lluvia, y este va a ser uno de los principales problemas y conflictos que vamos a poner de manifiesto. Otro concepto importante es que el agua se encuentra en un delicado equilibrio con los otros recursos con los que comparte, especialmente el suelo, la vegetación y la atmósfera, y siendo soporte de fauna, flora, etc. Cualquier modificación que actuemos o que generemos en este equilibrio, pues va a repercutir en mayor o menor grado sobre los demás. Un pequeño esquema del ciclo hidrológico para que podamos entender también lo que pasa con el agua. De alguna manera, el agua que se evapora, después precipita, tenemos escorrentía superficial, tenemos escorrentía subterránea, por tanto vamos a tener aprovechamientos superficiales y aprovechamientos de agua subterránea disponible para nuestras necesidades. La siguiente diapositiva he tratado de poner de manifiesto la importancia del uso del agua en las zonas costeras, porque tenemos, digamos, un empuje de agua dulce que intenta frenar la entrada del agua salada del mar, pero si extraemos mucha agua en torno a cerca de la costa, lo que estamos es permitiendo la entrada de agua salada y, por tanto, si seguimos extrayendo agua, salinizaremos el suelo. Esta diapositiva es también muy ilustrativa de otro aspecto importantísimo de resaltar, y son las aguas subterráneas. Después, a lo largo de la charla, aparecerán que Castilla-La Mancha, que habéis visto al principio que está situada en el centro de España, es una región bastante grande dentro de la península ibérica, y el 90% del agua que utilizamos es agua subterránea. Y esto conlleva un coste adicional de energía para bombear y unos graves riesgos de sobreexplotación de acuíferos. Yo sé que recuerdo que la última vez que estuve en México, allí no hay tanta presión por las aguas subterráneas como tenemos aquí, pero claramente estamos en una zona semiárida en donde el agua, vamos a poner de manifiesto que es un recurso estratégico para la sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestro territorio. Por eso quería dejar claro también este concepto del aprovechamiento de aguas subterráneas. La foto también indicaba el uso de teledetección, como podéis ver, para el control de los regadíos, el control del consumo de agua y como una herramienta tecnológica importante para la racionalización de ese uso del agua y de la programación de riegos, porque nos ayuda a estimar el consumo de los cultivos en grandes superficies. ¿Alguna idea adicional sobre el agua en el mundo como recurso estratégico? Cabe destacar que tal vez el desarrollo sostenible y los límites de ese desarrollo vienen condicionados por el agua. Hay un dicho masái que me parece importante traerlo a colación. Todo lo que nos rodea es un préstamo que recibimos de nuestros hijos. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta cuando estamos manejando el agua y utilizando el agua. Porque a veces convertiremos un paraíso en un desierto. Y eso creo que ni es justo ni es objetivo pretendido por nadie. Pero en principio, si no tenemos cuidado a la hora de hacer una adecuada gestión y manejo del agua,
puede dar lugar a ese hecho. Algunos datos más que nos ilustran sobre la dimensión que tiene el agua para los seres humanos es que el regadío mundial, que solamente ocupa el 20% de las tierras de cultivo, consume el 70% del agua, pero genera el 40% de la producción alimentaria. Ahí tenéis la cita donde podéis encontrar esto más desarrollado del Banco Mundial. Y la falta de agua y su contaminación, como otra idea clave a destacar, genera problemas sanitarios, limitación en el crecimiento económico y desarrollo de un país, de un territorio, etcétera, y daños a una gran cantidad de ecosistemas que saltarían un poco por los aires ese dicho masái de que todo lo que nos rodea es un préstamo que recibimos de nuestros hijos y por tanto tenemos que mantenerlo y conservarlo para los hijos, los nietos y todos los que nos van a preceder. Un dato clave también es que hay más de 1.100 millones de personas en el planeta que carecen de acceso al agua no contaminada. Esto es una reflexión importante y un lujo para muchos de nosotros, donde podemos vivir en territorios donde el agua que necesitamos para nuestras necesidades particulares y del entorno, pues al menos está en calidad y cantidad suficiente como para poder disfrutarla. Pero que sepamos que hay mucha carencia de disponibilidad de agua en buenas condiciones de calidad y de cantidad. Vamos a pasar a otro bloque de reflexiones y es el agua como recurso estratégico. Esto va a dar lugar a debates de cómo debemos manejar, gestionar y organizar el consumo y el uso del agua para que sea sostenible. Cada vez hay más presión por el agua, pues las demandas, sobre todo urbanas y las agrícolas son las más importantes, están muy por encima del agua renovable disponible. Esto va a ser la clave de los conflictos en general que vamos a tener por el agua. Pero yo quería destacar, por una parte, la importancia socioeconómica del agua. Desde una perspectiva de desarrollo económico, para el uso en regadío, industria, servicios. Sabéis que el turismo, por ejemplo, es uno de los principales motores de desarrollo en España y otros muchos países. México también tiene zonas con mucha atracción turística. Bueno, pues hay que tener agua disponible para ese turismo, incluso turismo dentro de los propios almacenes de agua, etcétera, etcétera. Pero es una fuente de generación de empleo y de redistribución de riqueza. Este es un tema clave, la redistribución del agua desde un punto de vista económico, social, etcétera. Pero juega otro papel importantísimo esta adecuada distribución del agua. Ayuda a la fijación de la población en el medio rural. Conozco menos en profundidad México, pero os aseguro que en países del Mediterráneo y España en concreto, donde hay agua, hay vida, hay población, hay desarrollo, hay falta de desertificación. Evitamos la desertificación humana y también de la naturaleza. Pero no quiero dejar de destacar, además de la importancia socioeconómica, la importancia medioambiental. Manteniendo la cubierta vegetal y la lucha contra la erosión, desertización, etcétera, etcétera. Y, por tanto, importantísimo proteger el agua de los contaminantes. Este es un aspecto clave. Y vais a ver que la normativa europea, las reflexiones que nos hace la Directiva Marco del Agua, va un poco en esta línea. Destacar la importancia medioambiental de ese agua. ¿Vale? A ver si se puede pasar esto. De esa conservación y uso racional de ese agua
estaría el utilizar solo los recursos renovables. El problema está en cuantificar adecuadamente esos recursos y más con la presencia del cambio climático, que lo que nos conlleva es a una variabilidad en esa disponibilidad del agua en el tiempo, por tanto mejorando sistemas de gestión. La intervención del hombre en el ciclo hidrológico de alguna manera lo puede alterar. ¿Cómo? Pues con la desaparición de bosques, por la tala, por incendios, lo cual elimina la protección que actúa como amortiguador de la energía, con lo cual aumenta la escorrentía y disminuye la infiltración. La infiltración va a cargar acuíferos, la escorrentía, aparte de lo que sería la propia erosión que puede generar, pues evitaría o disminuiría la capacidad de uso de ese agua, a no ser que haya embalses, que sería el segundo tema. La construcción de embalses también ha dado mucha polémica. En España, una zona árida que en verano tenemos una gran escasez de agua. Si no fuera porque tenemos embalses, nuestra capacidad de disponibilidad de agua se reduciría muchísimo y claramente tiene efectos positivos esa mejora gestión y capacidad de disponer de agua en momentos de sequía o de poca lluvia, pero también tiene algunos aspectos negativos en cuanto a desalojo de zonas donde se construye el vaso, etcétera, etcétera. Por último, dentro de este bloque de conceptos, el uso de recursos superficiales y subterráneos es fundamental para no generar problemas y conseguir disminuir el riesgo de hacerlo mal, pues genera ese bienestar que nosotros estamos buscando. En cuanto a usos del agua, es necesario destacar temas de regulación. El agua es un recurso estratégico que nos requiere un uso racional de la misma. La Directiva Marco del Agua del año 2000 en Europa establece que el agua llama la atención que no es un recurso comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger y defender, por lo que hay que tratarlo como tal. El desarrollo sostenible y la fijación de la población requiere, entre otros, un equilibrio entre usos. Y aquí también algunos de los problemas y conflictos sociales ligados a este equilibrio. Las prioridades en general, en la mayor parte de los países y en España, por supuesto, está prioridad de uso urbano, después usos agrícolas e industriales, pero dejando garantizadas las necesidades medioambientales. Eso hace que cada vez tengamos menos agua disponible para la agricultura y la necesidad de desarrollo de herramientas, modelos de ayuda a toma de decisiones y ayudar a los agricultores a mejorar ese uso del agua. Puesto que cada vez tenemos menos disponibilidad de agua, por mayor contaminación, deforestación, etcétera, pues necesitamos desarrollar un conjunto de modelos, herramientas, etcétera, que nos ayuden a hacer esa mejor gestión. ¿Qué usos entendemos que son prioritarios? Vamos a ver después el abastecimiento y el medio ambiente sobre el resto, ¿no? Pero vamos a distinguir primero los consumtivos y los no consumtivos. Dentro de los consumtivos tendríamos el abastecimiento urbano, el uso industrial y los regadíos. De alguna manera es un uso que elimina la posibilidad de usar o que reduce la posibilidad de usar en otros espacios y en el tiempo. Los no consumtivos sería el medio ambiente, el uso para generar energía, la refrigeración de centrales, etcétera, etcétera. ¿Con qué criterios se puede repartir un agua escasa? Pues entendemos que sería prioritario ese agua para beber y para las necesidades de la población a un precio asequible y con garantías de calidad para todos. El agua que necesite para mantener el medio ambiente en unas condiciones razonables. Y luego
un uso priorizado en función de su beneficio social y económico, pudiendo tener diferentes precios estos diferentes usos. Ayudarán a vertebrar el territorio, mantener la población en el medio rural, etcétera, etcétera. Y para conseguir esto necesitamos modelos de desarrollo de distintas regiones adaptados a las disponibilidades, en donde entraremos en conflicto con otro de los aspectos clave que generan problemas en países como España. No sé si hay muchos temas como este, me estoy refiriendo a los trasvases en otros países. Es una fuente de conflicto social porque, dada la importancia económica, social y medioambiental del agua, el hecho de pasar de unas regiones a otras, de las regiones donde se genera, que en general están menos desarrolladas que las regiones que la utilizan con un alto potencial económico, pues tenemos siempre ese enfrentamiento y esa discrepancia en conceptos. Eso ha hecho que en España las políticas del agua hayan minimizado en el presente, y se supone que para el futuro estos trasvases, solo tenemos un trasvase de hace cerca de 60 años. Otro tema importante, antes de pasar a la parte de regadíos, es cómo tenemos que gestionar las sequías. Yo creo que las sequías las tenemos en casi todas las zonas semiáridas, incluso en las zonas semihúmedas, pero no es un tema que ha pasado, sino que va a ser un tema cada vez más presente por la variabilidad que genera el cambio climático. La abundancia y la gratuidad del agua en muchas zonas ha conducido el hombre a derrocharla, pero las habituales sequías nos ayudan o nos obligan a incrementar una adecuada gestión y concienciación ciudadana para afrontar las sequías. Tenemos una experiencia muy positiva en España en cuanto a la concienciación social de estas sequías, porque las hemos sufrido en los últimos tiempos con alta frecuencia, y los medios de comunicación han jugado un papel fundamental para concienciar a la población en general y a los agricultores también, como principales usuarios del agua, de esa necesidad de un uso racional. En definitiva, para dar una pincelada del ciclo del agua, podemos decir que el origen puede ser superficial y subterráneo, y que los usos los he puesto un poco por orden de prioridad que los tenemos en España: el abastecimiento, el medio ambiente, después la agricultura, después la industria y el ocio y el turismo. Y los retos que tenemos por delante es buscar el mantener el adecuado ciclo natural del agua y aprovechar al máximo las aguas de un primer uso en usos subsiguientes, en este caso la reutilización de aguas depuradas de las ciudades o de las industrias en el regadío. Como una pincelada también para hablar de costes, hay que afrontar los costes. En España el agua es gratis, lo que pagamos son los costes de manejo, de transporte y de uso de ese agua. Ahí tenéis una idea. El tema de la depuración es importante, que vale tanto casi como llevar el agua al lugar donde se consume por los habitantes de una ciudad. Y el no hacerlo va a alterar claramente el ciclo hidrológico. Pasamos al último capítulo del regadío como actividad para el desarrollo sostenible, en donde vamos a hacer un conjunto de reflexiones y unas recomendaciones de cómo hacer frente a este tema. El regadío contribuye al desarrollo rural si tiene tres condiciones: que sea económicamente viable, que sea socialmente aceptado y que sea ambientalmente sostenible. No en todos los casos se dan estos tres condicionantes y, por tanto, no en todos sitios se puede poner regadío y es admisible la utilización de este regadío. Quiero volver a destacar la importancia social del regadío, necesaria para garantizar la producción de alimentos. Hemos visto que
sin el regadío no podríamos producir alimentos suficientes para la población mundial creciente en estos momentos. También contribuye a la creación de empleo y mantenimiento de las rentas de los agricultores, porque en España, para que nos entendamos, tan solo el 20 o 22% de las tierras de cultivo son regadío, pero contribuyen a más del 60% de la producción agraria. También es un elemento clave para la vertebración del territorio y la fijación de la población en el medio rural. Me consta de los viajes que he hecho a Iberoamérica, pues pasa también en España, aunque queremos que cada vez esto disminuya, es ese flujo hacia las grandes ciudades que tienen servicios, que tienen más comodidades, y tenemos lo que llamamos ahora la España vacía. Una España que tenemos que ir rellenando de población y de mantener esa población que también contribuye a mantener el medio ambiente. Pero también la importancia del regadío como protectora del medio ambiente. Nos ayuda a proteger de la erosión y de la desertificación los suelos, manteniendo una cobertura vegetal, manteniendo población en el medio rural, y también nos ayuda a mantener determinados ecosistemas y la restauración hidrológico-forestal ligado a los sistemas de distribución de agua. En cuanto a la agricultura y el agua, pues los datos que quería terminar de contaros a nivel español ya sería que la agricultura usa más del 80% del agua en zonas áridas y semiáridas. Aumenta la demanda, el aumento de la demanda implica un mayor coste y una menor disponibilidad para el uso de la agricultura, con lo cual siempre estaríamos, al no ser prioritario, a lo que indiquen lo que sobra en otras prioridades. Las políticas agrarias ligadas a la Directiva Marco del Agua nos mandan como directrices que el regante haga frente a los costes asociados al uso del agua en la medida de lo posible, aunque de momento todavía no lo conseguimos, pero creo que es bueno que se vaya con esta tendencia, a reducir el impacto ambiental asociado al uso, ligado entonces a la concienciación de los agricultores, a la utilización de herramientas y modelos de ayuda a la toma de decisiones que permitan cómo gestionar adecuadamente ese regadío, y también planes para adaptarse a las habituales sequías con una adecuada gestión y concienciación ciudadana que ayude al uso racional del agua. Por último, ayudar a los agricultores a ese uso eficiente, como hemos dicho, con tecnologías, con herramientas, con modelos, y quería destacar también con servicios de asesoramiento al regante, que después ampliaremos en qué pueden consistir. Los principales problemas y restricciones en el regadío los podemos resumir en una baja disponibilidad de agua para riego debido a la mayor frecuencia de periodos de sequía ligados al cambio climático, restricciones crecientes por prioridades en otros usos, ya lo hemos dicho, y un riesgo claro de sobreexplotación de aguas subterráneas. Antes lo he comentado, después lo vamos a comentar, pero es importante destacar que más del 90% del agua que utilizamos en Castilla-La Mancha son aguas subterráneas, porque las aguas superficiales que generamos aquí ya están repartidos los derechos de ese agua en las regiones limítrofes, fundamentalmente en Levante, la zona de Valencia, de Murcia, etcétera, etcétera. Quiero destacar también otra limitación de uso del agua, y es el coste de la energía ligado al agua al tener que utilizar aguas subterráneas. Por último, otro problema importante del regadío es la insuficiente información y formación de los usuarios finales, de los agricultores, en el uso de tecnologías que ayuden a una mejor gestión y eficiencia del uso del agua y de la energía. Como datos claves de España, podemos decir que tenemos en torno a 3,8 millones de hectáreas de regadío, que supone el 22% de la superficie agraria,
aportan el 65% del producto de la producción agrícola nacional y usan el 80% del agua, aunque el consumo está en torno al 70% de ese agua, porque la otra parte, digamos, vuelve al ciclo hidrológico. La productividad respecto al secano de media es 6 veces más que el secano y 4 veces más renta. Pero en las zonas de mayor productividad del agua, póngase invernaderos de Almería, parte de Levante, etcétera, puede llegar a 100 veces más que el secano. Esto hace que, desde el punto de vista económico, sea muy atractivo el disponer de agua. Y de ahí vienen un poco las guerras del agua. ¿Veis cómo ha evolucionado en el tiempo en los sistemas de riego que tenemos en España? Prácticamente más del 50% es riego por goteo, el riego por superficie va en disminución y va aumentando sobre todo el riego por goteo, se mantiene el riego por aspersión. Ahí tenéis un poco dónde encontrar estos datos. ¿Qué desafío tiene el regadío para el presente y el futuro? Pues incrementar la productividad del agua de riego mediante herramientas y modelos de ayuda a la toma de decisiones dirigidas a mejorar el diseño de las instalaciones y la gestión del agua y la energía. Y he destacado ahí el tema de la modernización de regadíos. Tiene sus ventajas, inconvenientes, pero ahora destacaré lo que entendemos que es un tema importante para las ventajas del regadío. ¿Qué acciones y qué herramientas? Pues ahora tenemos que hablar. En la modernización estamos pasando de un riego por superficie a un riego por goteo, fundamentalmente, como habéis visto. ¿Qué ventaja tiene y qué inconveniente es la modernización? Pues una ventaja clara es un incremento de productividad, incluido la posibilidad de utilizar riego deficitario y sobre todo en frutales. Aumento de la diversidad de cultivos. Para dar respuesta a un mercado es más flexible cambiar de cultivo con estos riegos modernizados. Incrementar la calidad de vida del agricultor, ligada a la automatización y el uso de nuevas tecnologías. Facilitar la incorporación de los jóvenes al medio rural. No sé si este es un problema en México, pero claramente es un problema en España. Hemos hablado de la España vacía y el despoblamiento precisamente porque no termina de ser atractivo ni económicamente ni ambientalmente el vivir en pueblos si no tienen unos mínimos de servicios. Posible disminución del impacto ambiental por menor percolación, pero tiene inconvenientes. Inconveniente principal es que hemos aumentado el consumo de energía, porque hemos pasado de riego por superficie. En 1980, el 80% del regadío español, que la cantidad era más o menos la que tenemos ahora, era riego por superficie. Habéis visto que hoy tenemos el 24% de riego por superficie, el 25%. Mayor consumo de agua por hectárea. Es curioso. Tenemos mayor consumo porque tenemos mayor evapotranspiración y mayor productividad. Es decir, tenemos menos pérdidas por escorrentía y por percolación, que al fin y al cabo formaban parte del ciclo hidrológico y iban a parar a otros sitios. Pero sobre todo tenemos un incremento de los costes de inversión que esto conlleva un cierto equilibrio. Pero si tuviéramos que hablar globalmente ventajas e inconvenientes, claramente entendemos que hay más ventajas que inconvenientes. ¿Qué medidas podemos destacar para el ahorro de agua? Pues medir y pagar el agua realmente usada por cada usuario. Adecuar el diseño, la gestión y conservación de las instalaciones para evitar pérdidas en ese proceso. Mejorar la programación de riegos. Mirad, esto es uno de los aspectos clave de los servicios de asesoramiento al regante. Hacer una evaluación económica y de gestión de las zonas regables, con técnicas de benchmarking, mejorando la productividad del agua, aprendiendo del mejor. ¿Qué es lo que viene a significar benchmarking? Comparar distintos sistemas de manejo y de gestión de los regadíos para poner de manifiesto dónde están las cosas que se pueden hacer mejor, y estoy seguro que aquí la experiencia es en ese sentido. Los agricultores, si no lo hacen mejor, es porque no se les ha informado o no se les han dado formación para hacerlo mejor. Aumentar la investigación a nivel de parcela, incluido por supuesto el riego deficitario, y esta información hay que hacerlo en cada país. Ha salido ahí una L
que no correspondían. Promover el uso de nuevas tecnologías de información y de comunicación y de control remoto y incrementar la formación e información del regante. Esto es un proceso continuo que los servicios de asesoramiento ayudan a esa transferencia directa al usuario y es uno de nuestros retos desde la Universidad de Castilla-La Mancha y con los proyectos nacionales, regionales y europeos en los que participamos justamente en este sentido. ¿Qué herramientas y qué modelos? Pues, en primer lugar, entendemos que los servicios de asesoramiento son claves para transferir y demostrar cómo se puede hacer un mejor uso de un agua cada vez más escasa y cómo podemos mejorar la productividad. Herramientas y modelos que incluyen un plan óptimo de cultivos, programación de riegos, etcétera, etcétera. Tenemos modelos de desarrollo propio, como puede ser Mopeco, o los de FAO, Aquacrop, etcétera, etcétera. Otra línea de actuación sería optimización del diseño y manejo de las infraestructuras, donde la uniformidad de riego, el equilibrio de inversión-energía y la productividad, etcétera, etcétera, hay que tenerlos muy presentes. El tema de la energía, habéis visto que es un tema clave al haber hecho una gran modernización, con lo cual auditorías energéticas y de análisis del uso del agua y la energía son claves para optimizar el uso de ambos recursos. Y por último, desarrollo de herramientas de sistemas de información geográfica para la gestión de zonas regables o el uso de la teledetección para determinar control de sistemas de riego, control de áreas regables y control de consumo de agua de los cultivos. Estoy terminando, pero me faltan unas pinceladas para explicar, por ejemplo, la importancia de los servicios de asesoramiento al regante en Castilla-La Mancha. Es una región semiárida que tenemos solo 560.000 hectáreas, que es el 22% de nuestra superficie, fundamentalmente por goteo, más del 63%. Los principales cultivos los tenéis ahí, la viña y los cereales, podemos decir, el almendro y el olivo son fundamentales, pero nuestro reto fundamental es la escasez de agua y el alto precio de la energía, con un riesgo altísimo de sobreexplotación de acuíferos. De ahí que hayamos tenido y seguimos teniendo durante mucho tiempo los servicios de asesoramiento que nos ayudan a mejorar la eficiencia del uso del agua con menores costes de cultivo, mayor producción que podemos conseguir, mejor disponibilidad de agua para todos y disminuyendo los impactos ambientales, con una parte de subvención de los organismos públicos para estos servicios. Pueden ser servicios públicos o servicios privados. ¿Qué actuaciones dentro de un servicio de asesoramiento? Diseño y manejo de sistemas de riego mediante evaluaciones, necesidades de programación de riego con riego deficitario, formación de los agricultores para utilizar estas herramientas, que hay que desarrollar las que corresponden en México, transferir estas herramientas al sector productivo, utilizar técnicas de benchmarking o plataformas que en este momento están muy avanzadas para el uso por los agricultores. Pero en cualquier caso, actuar siempre de forma integrada con el agricultor. Estoy ya terminando, dentro del segundo bloque hablaríamos, a ver un momento, sí, de un plan de cultivos. Hace falta, datos climáticos que me permitan determinar el consumo de agua de los cultivos. Destacar que la programación de riegos, si en el eje horizontal vemos el dosis de riego, por ejemplo, 6.000 metros cúbicos por hectárea, tengo muchísimas formas de aplicar 6.000 metros cúbicos que me darían un rendimiento del cultivo distinto. Y por último, esta diapositiva indicaría los modelos de ayuda a la toma de decisiones que contemplan desde datos climáticos, optimizadores de calendarios de riego, para generar la función de producción con el riego, que me maximiza esa producción si lo hago bien. Llega un momento en que se convierte en una curva plana, porque si miramos abajo y convertimos esta curva de producción en una curva de margen bruto respecto a lámina aplicada, llega un momento en que, lejos de ganar más, perdemos, porque ya no tiene una repercusión económica ese incremento de lámina aplicada. Y
los usos racionales del agua, como resumen, es una responsabilidad de todos, que sería el último mensaje que quería mandar, y muchísimas gracias por la atención y siento haberme pasado un poquitín del tiempo. Quedo a vuestra disposición para las preguntas o lo que consideréis. Muchas gracias, doctor José María Tarjuelo. Muy interesantes comentarios sobre el uso y la gestión del agua y sobre todo para el desarrollo sostenible que tanto requerimos. Preguntas, comentarios, por favor, a la presentación del doctor José María Tarjuelo. A ver, ¿me oyen? Sí, adelante, te oigo. doctor Enrique Palacios. Bueno, mira, conozco el problema que tienen allá en España, principalmente allí en Castilla-La Mancha. Nosotros tenemos un problema similar aquí en el estado de Guanajuato, donde se han llevado a cabo una serie de acciones, algunas parecen buenas, pero al final de cuentas, digamos, lo que hicieron ahí fue entubar prácticamente toda el agua. Se está usando mucho riego, obviamente también por goteo, pero todo esto lo que ha... ¿Se ha cortado o soy yo el que se ha quedado sin... Y tenés una Parece ser que se ha cortado. ¿No se oyó? ¿Se oyó o no se oyó? Lo último no, doctor. Sí, Lo último no, doctor. Estoy comentando de que debido precisamente a este entubamiento y a los riegos por goteo, la infiltración al subsuelo se ha disminuido mucho y eso ha tenido como consecuencia la reducción de las superficies regadas en este estado. Bueno, entonces a veces tratar de, digamos, de mejorar y reducir las pérdidas, pues tienen un efecto negativo en lo que respecta a los niveles freáticos de bombeo y se han quedado muchos pozos secos. Ese es digamos, mi comentario sobre lo que ha platicado José María Tarjuelo. De acuerdo, estoy de acuerdo de que no se puede doctor. generalizar y que hay que buscar la mejor solución en cada país, en cada región, con los condicionantes del medio que tenga. Doctor José María Tarjuelo, un punto importante a tocar en esto de la distribución, dotación de agua en los diversos países es la igualdad o la equidad de concesión de derechos de agua. Unos afirman pues que debe ser equitativo, darle agua según sus necesidades. Otros afirman que debe ser una cuestión de igualdad y que se utilicen otros mecanismos como económicos para conseguir más agua si así lo requiere. ¿Cómo se está enfocando este aspecto en España y qué opinión nos puede dar sobre este aspecto? Efectivamente, de ese es equidad uno de o los... igualdad? Ya, ese es un tema clave en todo esto de presente y de futuro. Aquí tenemos, entre comillas, las guerras del agua. Todavía son guerras un tanto ficticias, pero es ese conflicto entre el reparto social y económico del agua, en donde, bueno, los partidos políticos tienen distinto concepto, la sociedad tiene distinto concepto. En general, lo que podemos decir claro es que el que tiene agua tiene un tesoro y el que no tiene agua quiere tener una parte de ese tesoro. Lo que está claro es que la productividad con agua y sin agua de nuestra agricultura y la sostenibilidad del medio rural con agua y sin agua es muy distinta.
Con lo cual hay que buscar en cada país el equilibrio que corresponda a generación de riqueza y bienestar social. Yo creo que no se pueden dar normas generales, pero lo que está claro es que el agua no es para el primero que la consiguió gratis, que es lo que pasaba en España. Las concesiones te daban el agua simplemente porque era el primero que le habías pedido. El que tuvo mejor visión pidió el agua, se queda con el agua para él y para todos sus descendientes, y los que vinieron detrás ya no tienen agua. Esa es una tendencia que hay que tratar de disminuir. Por ejemplo, en la zona de Levante que hemos visto, Almería, Murcia, Valencia, etcétera, hay un gran desarrollo económico del agua, con lo cual hay una altísima presión para que ese agua se genere por parte de la mayor productividad económica. Pero esa productividad económica, digamos que no está repartida socialmente. Son los más influyentes desde el punto de vista político, económico, etcétera, que van unidos, los que se quedan con la mayor parte de ese agua y con la riqueza. O sea, está bien que generemos riqueza, pero si esa riqueza la pudiéramos repartir entre todos, creo que sería más equilibrado. En resumen, no hay una receta única, pero hay que guardar un equilibrio entre generación de riqueza y generación de reparto de ese agua para generar riqueza desde el punto de vista social. No sé si he contestado lo que me ha preguntado. Muchas gracias, doctor Tarjuelo. Claro que sí, hay que tener mucho cuidado por los aspectos sociales de cada país. Si alguien tuviera más comentarios, más preguntas, por favor, adelante. Doctor, una pregunta. Sí, por favor. Doctor José, mis felicitaciones por la exposición. Quisiera saber en España, cómo se ha contribuido los sistemas ISO en la parte de distribución de agua o en el uso del agua. Como que no he podido escuchar esa parte en cuanto a la dotación, quizás. ¿En qué medida ha contribuido los sistemas ISO a las etapas de distribución, uso, en el tema sabiendo que la cantidad y la calidad de agua es un objetivo importante en este sistema, ¿no? Gracias. Vale, gracias. Vamos a ver, nosotros tenemos un tribunal de aguas y unos derechos de agua históricos, desde los romanos, incluso antes. Entonces, aquí en España se generaron las confederaciones hidrográficas como organismos públicos de control, de vigilancia y de reparto de derechos de ese agua. Empezaron a funcionar repartiendo el agua al primero que la pidió, como he dicho antes. Y eso al fin se nos ha vuelto en contra porque hemos hecho crecer mucho a los que tenían agua, que tuvieron esa visión y de alguna manera la han explotado ellos y sus herederos. Con lo cual ahora estas confederaciones tienden a hacer una redistribución un poco más desde el punto de vista social, intentando ayudar a los jóvenes agricultores, intentando repartir un poco más al resto de agricultores, pero todavía hay una gran diferencia entre los grandes aguatenientes y los pequeños aguatenientes. Tenemos un conflicto social permanente porque todo el mundo quiere tener agua, los legales y los ilegales porque no hay agua para todos, etcétera, etcétera. Y lo que sí que hizo España es invertir dinero público de Europa y del propio España en esa modernización, en donde las subvenciones llegaron en algún caso al 50% para infraestructuras generales y al 30% para el riego en parcela. Esto nos ha permitido un mayor nivel de automatización, de gestión, las ventajas que hemos puesto antes. Entonces, es cierto que esto no lo podíamos haber hecho sin el dinero público, pero ahora tenemos un sistema productivo, flexible, adaptable al mercado, cómodo, atractivo para los jóvenes, etcétera, etcétera. El riego por superficie que teníamos no tenía ni presente ni futuro en España, no había relevo generacional. Bueno, podía extenderme más, pero no sé si ya he contestado un poco la esencia de lo que me estaba preguntando. Sí, muy amable, doctor. Gracias. Bien, por cuestiones de tiempo, agradecemos
al doctor José María Tarjuelo y lo invitamos a quedarse con nosotros. Viene una interesante ponencia, ya que ha manifestado que uno de los problemas de esto es la energía. La próxima ponencia es generación de energía hidroeléctrica, empresas y nuestro conferencista. Muchas gracias, doctor José María Tarjuelo. Apreciamos mucho su valiosa colaboración y gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que necesitéis. México. Gracias a vosotros. Lo esperamos acá en México para irnos a comer una barbacoa. Lo que sea necesario, bien lo sabes. Igual Bien, que os digo, en España no igual, sé si... estamos abiertos.